Un aspecto muy importante de esta proposición no de ley es que aborda el desempleo juvenil desde una perspectiva europea. Y lo hace en un momento muy oportuno, porque parece que lo único que podemos abordar ahora desde una perspectiva europea es el tema del déficit y la deuda. Y eso crea una dinámica de antagonismo, acreedor-deudor, norte-sur. Parece que no podemos hablar de nada más. No, también habría que hablar de este tipo de cuestiones desde una perspectiva europea, con una estrategia más amplia de salida de la crisis que permitiría romper esa dinámica. Elige además un tema muy oportuno para ponerlo en perspectiva europea, porque las instituciones europeas no están cerradas a tratar este tema. Al contrario, como bien recordaba la señora Oramas, en el propio memorándum de entendimiento habla de la necesidad de mejorar las políticas activas y mejorar la formación de los parados, un tema muy relacionado con el desempleo juvenil. Existe además un Fondo Social Europeo que se dedica a estas cuestiones y las autoridades comunitarias han mostrado más de una vez su predisposición a reforzarlo. Es decir, que no es imposible que España adopte una posición de liderazgo para tratar este tema del desempleo juvenil en perspectiva europea. La gravedad del problema en nuestro país no se puede exagerar, sus señorías lo conocen. Hay un 53% de paro entre los menores de 25 años en nuestro país. Hoy salían datos de la OCDE que nos decían que hay un 25% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, lo que se llama la generación ni. Y no alguien que hace canción protesta, sino la Organización Internacional del Trabajo habla del riesgo de una generación perdida en España. Nos estamos jugando el futuro. Retóricamente hablamos muchas veces así, nos estamos jugando el futuro. Aquí estamos diciéndolo literalmente. Estamos poniendo en riesgo la generación que tiene que tomar el relevo e hipotecando nuestro futuro. Ante un tema de tal gravedad, la inacción sería un error, pero lo que está haciendo el Gobierno actual es peor que la inacción. Sí que está tomando medidas, pero está tomando medidas en la dirección equivocada. Está tomando medidas para recortar los recursos que dedica a hacer frente a estos problemas. La lista sería demasiado larga, pero todos recordamos el recorte en las políticas activas de 1.500 millones, más de un 20% en los presupuestos generales del Estado. Todos recordamos el endurecimiento de las condiciones en las prestaciones por desempleo a partir del 7º mes, que se aprobó antes del verano, y este jueves se va a aprobar un endurecimiento del acceso al plan Prepara para los jóvenes especialmente, que convivan con sus padres. Es decir, que es peor que la inacción. Sí que se están tomando medidas, pero como una sociedad que en medio de una epidemia quisiese ahorrar en gasto sanitario. En medio de una epidemia de desempleo se quieren dedicar menos recursos a combatir el desempleo. Unión Progreso y Democracia ha presentado en el pasado propuestas similares a la de esta proposición no de ley. Querría recordar, por ejemplo, que en la reforma laboral, Unión Progreso y Democracia presentó una enmienda para crear un programa de garantía juvenil muy similar al que aquí se propone, para que cada joven, en un máximo de 4 meses, recibiese una oferta de formación en prácticas o algún tipo de acción formativa. También presentamos enmiendas en los presupuestos generales del Estado en esta línea, manteniendo el gasto en el programa Erasmus, por ejemplo. Por tanto, nadie puede sorprenderse con el voto afirmativo que vamos a dar a esta proposición no de ley. Dicho lo cual, a veces pensamos que habría que entrar más a fondo en los problemas. Y hay otra serie de propuestas de Unión Progreso y Democracia de la que el resto de grupos no quiere saber nada, pero que tiene mucho que ver con este problema que hoy nos ocupa. Porque está muy bien condolerse de los jóvenes parados, pero ¿por qué el desempleo juvenil es tan grande? Porque hay un mercado de trabajo dual en que estos jóvenes solo tienen contratos temporales y son los primeros en ser despedidos cuando hay una crisis. Y cuando vuelven al empleo, si tienen suerte, vuelven en un contrato precario. Y son las leyes laborales socialistas y las nuevas del Partido Popular las que mantienen esa situación. Nosotros hemos propuesto el contrato único indefinido y nadie quiere saber nada de esa cuestión. Parece que el problema de los jóvenes fuese una catástrofe natural, pero ¿por qué son ellos los primeros despedidos? Por ese mercado laboral dual y por esa precariedad en el empleo que sufren. También nos condolemos de la falta de protección, pero Unión Progreso y Democracia ha señalado muchas veces que la renta mínima de inserción es muy distinta entre las comunidades autónomas, es el último escalón de protección y habría que homogeneizarlo. Y esa propuesta siempre es rechazada por el resto de grupos de la Cámara. Apoyamos la proposición no de ley del Partido Socialista, pero nos gustaría que se centrase también en este tipo de cuestiones más de fondo alguna vez.